Hablemos de finanzas con Report My Taxes. ¿Qué es el 501c3? Bienvenidos a todos nuevamente a este programa de Hablemos de Finanzas. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Damos de igual forma las gracias a nuestro estimado pastor Armando Vera por permitirnos este espacio en Radio Poder de Dios y esperamos que este sea un tiempo en el que podamos tener esta información y, digamos, desmenuzarla de la mejor manera. Para eso tenemos acá a dos invitados, al gerente Andrés, que nuevamente nos acompaña, y de igual forma, gerente Jan Acosta de la compañía We Are Solutions, aliados de Report My Taxes. Entonces, adelante porque no se presentan, dan un saludito por acá a quienes nos están escuchando. Bueno, muchas gracias, gerente Carol, gerente Jan, gracias al pastor Armando Vera y a todos los que sintonizan Radio Poder de Dios. Para nosotros es un placer estar aquí y llevar este conversatorio donde esperemos estén siendo instruidos todos los pastores y líderes que escuchan este programa. Si usted tiene una pregunta o una inquietud, la puede dejar allí en los comentarios y en un próximo programa estaremos abordando la temática que usted plantee en esta pregunta. Así es, muchísimas gracias. No, también agradecer al pastor Armando Vera por esta oportunidad, por este espacio y por supuesto aquí al equipo de gerentes, ¿verdad?, que me ha invitado el día de hoy a ser parte, a sumar lo que nosotros llamamos un portafolio de acompañamiento para pastores, para ministros, líderes de organizaciones, lo cual es muy, muy importante porque sabemos que cuando se inicia un proyecto de una organización hay muchas preguntas. Y estos espacios son precisamente para responder a aquellas preguntas que ustedes puedan tener en este momento. Así que vamos a tocar temas muy importantes para ustedes. En esta ocasión, el tema que tenemos va especialmente dirigido para entidades no lucrativas, incluyendo acá pues a iglesias, a fundaciones, a concilios, etc. Este tema lo podemos encontrar y les voy a dar como todo el recorrido. Este está en el Código de Rentas Internas, el título número 26, subtítulo A, capítulo 1, subcapítulo F, parte 1, 501, subcapítulo o subsección C3. Entonces vamos ahí, gerente Jan, a ese tema. ¿Qué es ese 501C3 que acá ahorita pues acabamos de dar ese recorrido que está en el Código de Rentas Internas, dando como la definición de cuáles son esas instituciones, cuáles son esas entidades a las que hace referencia y qué quiere decir esto, tener un 501C3? Bueno, el 501C3, gerente Carlos, gerente Andrés, lo podemos nosotros traducir, llamar como una certificación, como una aprobación, un reconocimiento de exención de impuestos federales directamente por el IRS. Y esto aplica para aquellas organizaciones, dependiendo también la clasificación non-profit, que pueden ser de carácter religioso, educativo, caritativo. Entonces hay una clasificación. Pero en sí, si lo encerramos en algo, es una certificación o reconocimiento de exención federal. Ok, definido entonces, gerente Jan. Ok, definido entonces. Gerente Jan, ¿qué significaría entonces para una iglesia tener este 501C3? ¿Qué querría decir para ella contar con esa certificación y cómo viene esa certificación? O sea, ya por existir y estar descrita ahí como lo pone en este pedacito del Código de Rentas Internas, como usted lo acaba de mencionar, iglesias, organizaciones caritativas, ya por existir, ¿yo tengo derecho a lo que ahí se describe o qué quiere decir? ¿Qué es esto? O sea, ¿es un papel? ¿Es una certificación? ¿Qué sería? De hecho, Carol, este punto genera mucha confusión actualmente en las iglesias, porque hay una sesión del IRS precisamente y una publicación, está público en la página del IRS, donde se notifica, 557. donde se notifica que las iglesias no les es obligatorio poder aplicar a través de la forma 1023, que es la forma que se utiliza para el 501C3, o aplicar para una certificación. ¿Listo? No le es obligatoria, tiene el reconocimiento, tiene la naturaleza. Pero ¿qué decimos nosotros? Que le es de beneficio para las iglesias sí poder hacerlo. O sea, automáticamente al momento de incorporar una iglesia que este carácter en la clasificación de la IRS religiosa ya tiene ese estatus de exención por naturaleza. ¿Ok? Pero nosotros, para que reciba un beneficio, el beneficio de reconocimiento oficial, si le decimos a nuestros pastores, a nuestros ministros, líderes, apliquen a través, obviamente, de la aplicación para poder recibir la certificación. Porque no es lo mismo tenerlo
y no tenerlo certificado. ¿Listo? Decir, ok, sí soy exento, la IRS me reconoce, pero ¿dónde hay una certificación? La mayoría de empresas, organizaciones, incluso personas que van a dar una donación a una iglesia quieren tener un comprobante de que esta organización, iglesia, sí tiene el certificado de exención. Aunque verbalmente sí se puede, yo puedo decir tengo la exención, pero ellos quieren el certificado y se nos ha presentado muchos casos así. Cuando también personas que pueden decir, ok, yo voy a dar la donación, la mayoría de esos contadores o preparadoras de taxas, para poder notificar al IRS y recibir el beneficio de alivio en sus taxas, van a querer el soporte de que esas donaciones sí fueron una organización que está certificada por el IRS. Tal cual. Entonces es ahí donde nosotros vemos que aunque el IRS, listo, lo diga, ya por naturaleza y por inicio son exentas, es importante la certificación. Es un papel bien importante. Y asimismo también para que organizaciones que quieran aplicar a donaciones, quieran recibir donaciones, puedan aparecer en la lista pública que el mismo IRS tiene. En la página del IRS ingresa y va a aparecer una lista de todas aquellas organizaciones que están certificadas. No menciona las que por naturaleza tienen la exención, sino las que aplicaron a una certificación. Ahí va a encontrar toda esa información y eso da más oportunidad para recibir donaciones. Entonces, ese punto es ahí. Es como conversábamos anteriormente sobre si está registrado o no registrarse. Igualmente, el IRS, aunque indica que no, porque por naturaleza una iglesia nace con esta excepción, se recomienda que aplique correctamente a esta excepción y pueda salir en su website. Si alguien quiere donar, obviamente hace eso, verifica que efectivamente la iglesia aparezca en estas listas. Y también con algo al margen, hemos visto en estos últimos intentos legislativos que aunque las iglesias están exentas de impuestos, quizás aplicar en estos momentos salvaguarde estos intereses que tiene la iglesia, porque no sabemos, mañana más tarde pueden ya decirnos, las iglesias también tienen que ser responsables del impuesto de renta. Se ha escuchado por mucho tiempo. Correcto, se escucha siempre que llega eso hasta el Congreso y ahí como la amenaza, pero siempre se termina pues respetando este principio. Sin embargo, Sí. hay que gozar de estos beneficios ahora que lo tenemos y tener esta certificación con tiempo, pues puede tener estos beneficios que usted menciona, de gozar de los beneficios de las subvenciones, de aparecer en estas listas públicas donde empresas puedan donar y estar tranquilos que efectivamente le están entregando una donación a una iglesia que está reconocida y certificada por el IRS. Y hay casos prácticos, Carol y Andrés. Sí. El más común, los bancos. Actualmente hemos tenido muchos pastores que nos dicen, mencionar. hermano, el banco me está pidiendo para poder abrir la cuenta de banco la carta del Tal cual, he sido mencionar porque hay entidades que, como lo dijiste, los bancos incluso tienen cuentas que son especiales, Correcto. para non-profits. Entonces, piden el 5013. Así es. ¿Qué se hace ahí? Entonces, por eso tiene un gran beneficio poder certificarse así. Ahora, Y lo utilizamos como el ejemplo más práctico, claro. ir al banco. claro, claro. No, y bueno, resumiendo, de esos beneficios vendrían siendo el reconocimiento, dar de pronto más transparencia, tranquilidad para los que son donantes y todo eso, pero ¿qué de pronto otros beneficios pudiera tener ahí la iglesia para continuar con esto acá y extenderlo un poquito más, aparte de lo que ya mencionamos, pues? Bueno, a nivel local también, sabemos que el 5013 es un reconocimiento de exención federal, pero también a nivel local hay tipos de exenciones, como exenciones de impuestos a la propiedad, exenciones para compras, y la mayoría de los estados pide el 501c3 dentro de la aplicación local, la mayoría. Entonces, ese es otro punto bien importante, porque si no tenemos la certificación y el estado donde yo incorporé mi organización me está pidiendo el 501c3, ¿cómo hacemos entonces en ese punto? Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo mejor? Poder tenerlo, poder asegurarnos con esto. Tal cual. Ahora, si una iglesia o ministerio pues ya decide, ¿no? Definitivamente para nosotros va a ser importante tener ese certificado. ¿Cuál sería entonces ese paso a paso a seguir y qué primero tendría que tener sí o sí para aplicar? Ok, ya ahí viene lo que llamamos requisitos para poder calificar. Entonces, dentro de los requisitos y lo que también se llama un diagnóstico de la organización, primero que todo verificamos que los primeros pasos, que es la parte de incorporación con el Estado, se hayan hecho de la manera correcta. ¿Qué es tener un registro de manera correcta? Es verificar los documentos, lo que llamamos artículos de incorporación, que contengan lo que se llama provisiones del IRS. O sea que si yo de por sí no tengo mis papeles principales al día en la organización,
iglesia, concilio, bueno, lo que corresponda, este proceso va para largo. Así es, porque hay que hacer entonces ahora ajustes, cambios en los documentos o los requisitos para que podamos decir, ok, ahora todo esto sí cumple para poder ir al IRS y decir, necesito o voy a aplicar para este reconocimiento que ustedes me dan. Entonces ahí podemos reafirmar lo que estamos viendo conversando, y es que definitivamente hay que aplicar a este reconocimiento del IRS, porque quizás una iglesia dice, no, ya yo estoy registrado, tengo mi cuenta de banco, es decir, apliqué al EIN, pero hemos visto en la práctica que luego de que, o antes de aplicar a la 1023, aplicar correctamente al 501C3, vemos que hay errores en los artículos de incorporación. Vemos que hay error inclusive cuando se aplicó a la EIN, que luego aparecen allí que deben presentar el 1120 y otros reportes que Errores no que se cometen. están relacionados con las iglesias. Entonces, cuando usted pueda revisar los documentos de la incorporación de su ministerio, de su iglesia, es allí donde efectivamente ustedes hacen ese diagnóstico y poder depurar, clasificar, corregir y aplicar correctamente para ahí sí, en ese momento, reconocer efectivamente que es una iglesia y que está exenta de impuestos. Mire que acá el gerente Andrés mencionó algo que no creo que de pronto todos acá entendamos lo que estamos mirando. 1023. He mencionado 1023, la forma 1023. ¿Eso qué es? Lo que tiene que ver acá del tema del 501. Bueno, precisamente la forma de la 1023 es una forma o formulario que se utiliza ante el IRS para poder aplicar a la exención, que luego una vez esa exención es aprobada, tiene bajo certificación 501C3. Podemos verla en dos clasificaciones, 1023 normal, 1023 EZ, que eso va a depender del tipo de organización, de la forma depende del tipo de organización y también de los ingresos que tenga la organización. Ok, en esa parte que usted menciona, pues el tema de los ingresos, y veníamos conversando sobre los documentos previos. En ese diagnóstico que ustedes realizan para aplicar correctamente, porque creo que hay que recoger toda la información y aplicar correctamente. ¿Cuáles son los errores comunes que cometen las iglesias al aplicar a este 501C3? Bueno, los errores que mayormente, bueno, de hecho vemos uno que es el que más se repite dentro de aquellas organizaciones o incluso de las iglesias que desean aplicar, es que no agregan las provisiones o artículos del 501C3 en sus documentos de incorporación. Eso es bien importante. Ahí donde se habla de la naturaleza. Hay una sección en los artículos que habla sobre el propósito en el 501C3, habla acerca de lo que es distribución, habla acerca de lo que es la parte de disolución en si X o caso, ¿verdad? O por X o Y motivo la organización va a dejar de existir. Entonces, son tres punticos que se deben anexar y se llaman provisiones del IRS para poder calificar. Entonces, la mayoría de organizaciones que desean aplicar, hemos tenido el caso de pastores que nos dicen, hermano, ya he aplicado 3 veces. Ya van 3 veces consecutivas que he aplicado y nuevamente lo rechazan. No sé qué estoy enviando mal. Entonces hacemos el diagnóstico, revisamos los requisitos, todos los requisitos están completos, pero cuando nos vamos a los artículos y revisamos que tengan las provisiones, no lo tienen. Entonces esos anexos son bien importantes porque el IRS, si no tienen los anexos de sus artículos, va a rechazar la aplicación. Entonces ese es el error más común que podemos identificar. Justo iba a hacer ese comentario, ¿cuántas veces entonces podríamos aplicar a esta exención? ¿Limitadamente hasta que me apruebe? ¿O cuánto tiempo aproximadamente? Entiendo que para la aplicación incluso hay un costo que hay que pagar y hay un tiempo incluso que hay que esperar. Es por eso lo mejor sería hacerlo del principio, hacerlo bien. Es correcto, porque aquí implica, o sea, las veces, no podemos encerrarlo en un número de veces porque si algo se rechaza es por hay un motivo, alguna razón, y en la mayoría de veces el IRS notifica, ok, hay que actualizar, hay que cambiar esto, pero ¿cuál es el problema cuando no lo hacemos bien desde el principio y el IRS lo rechaza? Que si es un cambio que hay que hacer, por ejemplo, en el principal error que daba de los artículos, si hay un cambio que hay que hacer en los artículos, el IRS casi siempre da una semana para responder y una reestructuración o una enmienda con el Estado no va a durar una semana, puede durar mucho más. Entonces eso va a provocar que como no hay una respuesta al IRS, entonces la aplicación sea de vuelta completa y entonces ahí estamos hablando que la inversión que se hizo en tiempo, la inversión tal vez que también se hizo en dinero, se pueda perder. Entonces ese tipo de riesgos
es importante no correrlo, sino que por eso nosotros hacemos el diagnóstico, que todo esté bien desde el principio. Y si nos vamos a asesorar con alguien que tenga buen conocimiento, tenga experiencia en las aplicaciones de exención federal, porque hemos tenido el caso que un pastor le pregunta a otro pastor porque no entiende, o le pregunta a un líder de la iglesia, a un miembro, ayúdame a hacer esto porque tal vez tú conoces más de tecnología, puedes ingresar, hacérmelo rápido aquí. Pero cuando nosotros vemos una forma 1023 para poder aplicar, ahí hay muchas secciones y todo hay que llenarlo correctamente. Si algo sale mal, van a rechazar la aplicación. Y podemos en este programa mencionar esos requisitos principales para aplicar correctamente. Y obviamente, ¿no? Si de pronto alguien tiene una duda o está interesado en aplicar al 511-3, pueden llamar al gerente Jan. Gerente Jan, puedes darnos los requisitos y el teléfono para que te llamen. Pueden marcar a nuestro número principal, pueden llamarnos al 832-919-8227 o visitar nuestra página www.soysoluciones.com o wearesolution.com. Ahí van a encontrar toda nuestra información. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Hablando en requisitos generales, Correcto. los artículos de incorporación con las cláusulas que mencionamos al principio, las provisiones, Artículo de el incorporación. EIN, bien importante, que no sea el que aparezca, que si es de una non-profit, que no aparezca que tiene que hacer el reporte 1065, el 1120, porque ese no es de non-profit, y es un error que también se comete. Los bylaws o estatutos internos de la organización, evidencias fotográficas, no está en la sección de requisitos directamente del IRS, pero sí la pedimos nosotros porque es bien Para importante respaldo, ¿no? para respaldar, correcto, de que sí es una organización que está activa, que tiene apoyo, servicios con la comunidad. Y un papel bien importante y que precisamente son parte de lo que ustedes realizan y es la gestión contable. El IRS pide un resumen de la parte de contabilidad, un orden de contabilidad del orden financiero. Y es bien importante que esa información contable que se va a enviar al IRS junto con los demás requisitos que mencionamos pueda estar bien estructurado, que sea un informe profesional. Correcto, entonces aquí podemos concluir que el IRS está buscando realmente una mayordomía, ¿no? Que haya un pastor o un líder que esté cumpliendo con todos los requisitos para llevar adelante este ministerio, esta iglesia o esta obra y que esté al corriente con todos los requisitos. Realmente entonces como una lista de chequeo donde ellos están verificando, ok, tiene estos documentos, tiene los artículos de incorporación, tiene la IN, lleva un sistema contable. De pronto tienen un templo propio o no tener un templo, eso juega un papel fundamental para que aprueben o nieguen la solicitud. Bueno, de si es propio o no, no hay un papel que juegue para decir lo van a aceptar o no lo van a aceptar. Solo que sí nos piden la evidencia. Si es el templo propio, una copia del título de propiedad. Si es rentado, una copia del acuerdo de renta, porque eso es bien importante. Si estamos rentando un lugar, tener el contrato de renta, eso es fundamental. Muchas organizaciones lamentablemente no lo hacen. ¿Qué recomendamos? Que si lo hagan, hagan su formalidad de contrato de renta. Y cuando llegamos al punto del pastor, al líder, al ministro, ¿piden algún certificado de ordenación? ¿Es obligatorio, no es obligatorio que el pastor sea un ministro ordenado para que aplique al 501C3? Bueno, generalmente para la aplicación no se pide, pero sí es bien importante y que va dentro de las evidencias, lo enviamos, aunque no se pida, lo enviamos para que se vea la formalidad de la organización. Entonces ahí se puede incluir el certificado de ordenación que tiene el pastor o su credencial de ordenación, pero no es un requisito muy común o obligatorio, podemos llamarlo. Ok, entonces si un pastor está escuchando o nos está viendo por las redes sociales y él dice, ok, yo necesito aplicar el 501C3, ¿qué garantía tienen con nosotros o más bien contigo si ellos toman el teléfono, te llaman y dicen, yo quiero aplicar el 501C3? Entonces tú haces un diagnóstico, revisas que cumpla con todos los requisitos y aplicas. La garantía es, ¿qué garantía le entregamos al pastor de que va a salir la carta aprobada? ¿O cómo es ese proceso allí? ¿O solamente ustedes aplican y ya pues si la autoriza o Si no? se rechazó, lo que fue. Bueno, nosotros de hecho hacemos un acompañamiento muy completo a todas las iglesias y organizaciones con las cuales nosotros les ayudamos a hacer la aplicación o hacemos el proceso en sí. Porque hay algo bien importante, nosotros nos encargamos de todo.
¿cuál es el trabajo que hacemos con nuestros pastores? Ellos nos envían los requisitos, porque la mayoría de requisitos son requisitos que ellos tienen de forma interna, que ellos mismos son los que los guardan o los tienen en archivos propios de la iglesia. Entonces, ellos nos envían esos requisitos, nosotros nos encargamos de la aplicación, de los pagos gubernamentales. No queremos también colocar a los pastores que sabemos que están bastante ocupados. Mire, pastor, tiene que hacer ahora este pago o envíe este cheque a esta dirección. Nosotros nos encargamos de todo completo. Y nuestro acompañamiento va de principio a fin hasta que la carta de aprobación esté o en nuestras manos o en las manos también de la iglesia o del pastor. Lo que quiere decir que una vez lleguemos a la aplicación, nosotros podríamos en porcentaje estar garantizando el 99% de la aprobación. ¿Por qué? ¿Listo? Y es un poco delicado decirlo así, que sí garantizamos el 99% de la aprobación, porque nosotros, el diagnóstico que se hace es precisamente para evitar rechazos con el IRS. Entonces, no vamos a enviar algo al IRS si sabemos que no está correcto, si sabemos que tal vez lo van a rechazar. Entonces, nosotros buscamos poder eliminar cualquier riesgo que se pueda presentar. Entonces, lo hacemos todo correctamente. Una vez se envía la aplicación, por supuesto, va a venir el tiempo normal del IRS de respuesta, que puede ser de 3 meses, 6 meses, 8 meses. Eso ya lo define directamente, lo determina el IRS. Pero nuestro papel es estar bien al pendiente, consultar con el IRS cómo va la aplicación. Si el IRS llega a necesitar que algo se actualice, a nosotros, por ser los que estamos haciendo la aplicación y estamos enviando al IRS, nos llegan las notificaciones y nosotros nos encargamos. Oh, y ese punto es importante. Eso quiere decir que ustedes son los que están llamando, haciendo el seguimiento periódicamente al IRS, y luego me imagino que ustedes dan un reporte al pastor de cómo va su trámite. Exacto. Nosotros estamos reportando a todos nuestros factores, todos nuestros clientes en este sentido. Porque es que normalmente con las Entonces, peticiones, para hacer, digamos, el follow-up o el seguimiento a la petición, normal son unos 90 días, pero en este caso del 5093 es diferente, ¿no? Porque ahí sí tiene que pasar 6 meses para que tú puedas hacer ese primer seguimiento y que a partir de ahí sí te digan, ok, ya el sometimiento o la solicitud, la aplicación fue revisada por el experto en instituciones de organizaciones exentas, ya se revisó o no se ha revisado, hay que esperar 45 días más, ahí hacen ese seguimiento. exacto. Y nuestra área de servicio al cliente, que tenemos precisamente un SAC, se encarga de, pastor, activa su actualización. Esta fue la última actualización que recibimos por parte del IRS. ¿Para qué? Para que nuestros pastores estén tranquilos. Y lo hacemos y nos apropiamos nosotros directamente de estar al pendiente de principio a fin, es precisamente para que el ministro se enfoque en su ministerio y no estar al pendiente que tal vez si el IRS lo llama y no puede contestar, entonces ahí es un seguimiento que se pierde de cualquier notificación importante sobre la aplicación o de un correo electrónico que el pastor no pueda revisar porque se le perdió su correo electrónico o algo. Entonces nosotros por eso nos encargamos de todo. Ahora, digamos, ya pasó todo el proceso de aplicación, listo. Una vez que yo tengo este certificado de 501C3, estoy libre de todo, no tengo que reportar nunca más, me olvido de todo lo que tenga que ver con reporte, o aquí viene alguna responsabilidad, todavía tengo que tener en cuenta algo en la parte, ¿no?, de reportar a instituciones regulatorias. Bueno, es bien importante como todo, ¿verdad? Viene una responsabilidad. Cuando nosotros decimos dar un paso con X o Y proceso, viene una responsabilidad para cuidar, en este caso, ese reconocimiento que el IRS hizo para la organización. Y hay diferentes puntos que se podrían tocar, pero entre los más comunes, salvaguardar la parte de las finanzas, llevar una contabilidad organizada para evitar que la parte contable o los ingresos financieros de la organización pasen a beneficios personales y no beneficios de la organización, porque eso puede causar que se revoque el 501C3, una revocación que se puede hacer y wow, eso es un seguimiento. Claro, porque lo principal de las entidades no lucrativas es que no se permite la distribución de esas, bueno, no se le llama acá utilidades, sino de esos excedentes al final del periodo. Correcto. Sí o sí, eso no puede pasar. Pero hay otras cositas más que las iglesias tienen que tener en cuenta, ¿no?, para mantener ese 501C3 o ese estatus de organización exenta. Bueno, dependiendo también de la misma respuesta del IRS, hay un punto de responsabilidad bien importante y son los reportes que se hacen anuales al IRS, que son los conocidos como reportes 990. Los reportes de información, ¿no? Exacto. Ahora, la mayoría de iglesias, esto aplica más como para concilios, fundaciones, otro tipo de non-profit aparte de iglesias. Algunas iglesias sí, todo va a depender
cómo preparen la aplicación, o qué sesión tengan cuando le hicieron el registro. Entonces la IRS responde si tiene o no que presentar ese 990. Que ese 990 es precisamente lo utiliza la IRS para ello, publicarlo también en su página y para saber que organizaciones que están aplicando la exención para recibir donaciones, cómo están organizando la parte de las finanzas. ¿Listo? ¿Cuál es el fin de esa finanza? Claro, y acá incluso, como tú mencionas, iglesias, hay algunas que pues, no están obligadas, bueno, en general las iglesias no están obligadas a hacerlo, todo depende de lo que diga ahí la carta de igual forma y hay que tenerlo en cuenta, pero lo pueden hacer voluntariamente. Voluntariamente. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que si se va a hacer voluntariamente, sígalo haciendo, porque si no lo continúa de manera periódica, anual, por lo menos con ese tiempo de que si ay, se me pasó este año, pero que no se te pase más de 3 años porque se puede revocar, ¿no? Se puede revocar. De hecho, es un tema bastante común. Ahora reciente en Virginia, tuvimos una iglesia en la cual ayudamos a hacer el 5013. Fue aprobada la certificación o la carta indicaba que no tenía que hacer el 990, pero ellos aplicaron con un banco para un proceso de préstamo, pero el banco les indicó que Les pidió. necesitaban los 990. Entonces, ¿qué se hizo? Entonces, de forma voluntaria, se aplicaron a los 990 para esta organización y se presentaron con el banco y les funcionó, porque algunos bancos lo piden para procesos de préstamo. Entonces, no es obligatorio, pero lo pueden necesitar para ciertos requisitos o ciertos trámites que van a realizar. Y como lo decías, Carol, si se presenta, es importante seguir presentándolo porque ya va a entrar, se activa como en el sistema de que, ok, se enviaron estos reportes, es importante seguir enviándolo. Eso también va al sentido de transparencia, el mismo IRS lo indica. Es importante porque estoy mostrando transparentemente cómo estoy manejando las finanzas bajo ese reconocimiento que me dieron. Y ojo que acá cuando justamente mencionaba yo lo de me libro de reportes es porque en la parte, por ejemplo, del 941, si en la iglesia lleva nómina por tener esa exención que dice exenta de impuestos, todo esto, ¿también es exento de presentar el reporte 941? Bueno, ¿Qué dice gerente Andrés? allá es otro punto y aparte, pero sin pasarle al tema de las preguntas que estábamos conversando ahorita de las llamadas con el IRS, que eso no es un tema menor, que una llamada con el IRS, ustedes lo pueden verificar, son tediosas, demoradas. Entonces, esos seguimientos que ustedes realizan para conseguir o atender un requerimiento del IRS es un trabajo fuerte de seguimiento y estar allí al teléfono o mandando las cartas y correspondencia. En el tema de los beneficios de aplicar el reporte o el conflicto de intereses que ustedes plantearon ahora rato, en el sentido de que si hay excedentes no repartirnoslos internamente, porque obviamente estaríamos violando y pondríamos en riesgo el estatus. Es importante entonces allí contar con un sistema contable que permita demostrar en una auditoría si estamos haciendo las cosas bien o hay allí banderitas rojas que pudiéramos corregir. Y con relación al 941, pues allá son impuestos o retenciones que la iglesia, si está haciendo nómina, debe cumplir con ese requisito legal, ya que esta exención es federal, es con relación a la renta. Correcto. Pero ya en la nómina o en el payroll hay unas obligaciones que la iglesia incurre cuando aplica retenciones, que ella hace una retención. Si hay una retención voluntaria por parte del pastor, ella se queda con ese dinero, hay una apropiación temporal de esos recursos, no son recursos de la iglesia, porque originalmente se descontaron de la nómina del pastor y la iglesia tiene la obligación de presentarlo en las fechas que estipule el IRS, que por lo general es trimestralmente. Pero como estamos conversando en la aplicación del 990, luego que ya tengo la carta del 511.3, allí hay un punto que hay que considerar. Si la iglesia no hace nómina, si la iglesia no hay un reporte 990, la iglesia, el IRS no se puede enterar de las actualizaciones que hay en la iglesia. Es decir, una iglesia que aplicó a ley N hace 2 años, la iglesia cambió de domicilio, actualizó la junta directiva y si no hay un reporte, ya sea o de nómina o el 990, el IRS no se entera que la iglesia está operativa. Así es. Entonces, solamente el único reporte es cuando aplicamos a ley N y lo ideal para temas de transparencia es que la iglesia, aunque no es mandatorio, pueda incorporar dentro de su política el presentar anualmente este reporte. Ahora bien, eso es un beneficio
y esto es un comercial, para las personas que llevan contabilidad con nosotros, que conociendo esta realidad estamos ayudando a los pastores a aplicar a este reporte y tener actualizado su información ante el IRS, ya que con ustedes aplicarían pues a estar actualizando la información con el Estado, y si aplicamos a este reporte estaríamos actualizando la información con el IRS de los domicilios, Correcto. de la junta directiva. Obviamente hay unas entradas, hay una salida, hay un trabajo contable y eso evidencia que efectivamente estamos al corriente. Hoy entonces hemos en este programa ya dado un repaso de lo que es el 501(c)(3), de que no solamente es un requisito legal, sino también algo estratégico que nos abre puertas. Entonces, gracias, gerente Andrés, gracias, gerente Jan, por habernos acompañado, y a ustedes también por estar con nosotros en este programa de Hablemos de Finanzas. Esperamos que se puedan conectar en una próxima ocasión nuevamente. Hablemos de finanzas con Report My Taxes. Gracias por sintonizarnos.